Bien, buenos días. Bienvenidos a este Salón de Pasos Perdidos del Senado de España, donde vamos a realizar este acto de homenaje a la memoria de Fernando Santaolalla. Fernando Santaolalla fue un gran jurista. Fue también, en su brillante carrera en los últimos años, el jefe de la asesoría jurídica de esta Casa, del Senado, pero por encima de todo fue una excelente persona. Y de eso podemos dar fe todos los que fuimos compañeros suyos y especialmente yo, que tuve la oportunidad y la suerte de compartir y de trabajar con él estos últimos años. Nos acompaña la familia, nos acompaña Carmen, los hijos, los hermanos, y les quiero agradecer mucho que estén hoy presentes aquí en este acto en el Senado. El expresidente Laborda, que siempre, cada acto que hagamos aquí en el Senado, siempre está él en primera línea, en primera fila. Y bien, como acabo de decir, Fernando Santaolalla desarrolló a lo largo de su vida una intensa y polifacética carrera jurídica que hoy estoy seguro que va a ser convenientemente glosada por todos los que van a intervenir. Una de las facetas del trabajo de Fernando estuvo dedicada a la actividad académica e investigadora, y su fruto y su legado quedan recogidos en un gran número de publicaciones, tanto de libros como de artículos en revistas especializadas. Entre ellos, ocupa un lugar destacado su Manual de Derecho Parlamentario Español, un estudio de máxima referencia, cuya segunda edición revisada, a cargo de Dickinson, va a ser hoy aquí presentada dentro de este acto de homenaje a la vida y a la obra de Fernando Santaolalla. Vamos a empezar ya, pues, este acto, y para lo cual tiene la palabra, en primer lugar, don Manuel Delgado Iribarren, presidente de la Asociación Profesional de Letrados de Cortes Españolas. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo señor, excelentísimos señores senadores y diputados que nos acompañan, excelentísimo señor letrado mayor, ilustrísimos y queridos amigos y compañeros que estáis aquí hoy. Me corresponde iniciar este turno de actos de homenaje a nuestro compañero Fernando, acto que quiere servir a la vez para presentar la nueva edición de su obra El Derecho Parlamentario Español. Como sabéis, Fernando ha estado en activo como letrado de las Cortes Generales más de 40 años de forma ininterrumpida, salvo un breve paso por la Secretaría General de la Asamblea de Madrid, también en su condición de letrado de las Cortes, y alternando entre el Senado y el Congreso. Esta tarea, además, también lo sabéis, la ha complementado con un constante esfuerzo académico como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá de Henares y con muy diversos trabajos científicos, entre otros, precisamente esta obra. Por eso, a algunos compañeros nos pareció que la unión de ambas facetas era la mejor manera de ofrecer este merecido homenaje y desde la Asociación Profesional de Letrados pues hemos querido impulsar este esfuerzo. Queremos agradecer, en primer lugar, a la Mesa del Senado por permitir que en el mejor marco posible pueda presentarse este libro y, en particular, a su presidente por hacernos el honor de acompañarnos y presidir este acto. Con su presencia muestra que las palabras de agradecimiento a todos los que dedicamos nuestro esfuerzo a la institución parlamentaria, pronunciadas hace unos días en el Teatro Real con motivo de la conmemoración de los 40 años de Constitución y los 2 siglos del Teatro Real, no eran un mero formalismo, sino un reconocimiento sincero. Muchas gracias, presidente. También queremos reconocer a quienes desde esta Cámara se han encargado de la preparación, a todo el personal de la Dirección de Relaciones Institucionales y a su directora, Ana Izpuru. El agradecimiento debe extenderse a quienes van a hacer uso de la palabra a continuación, el profesor Fernández Segado, quien compartió docencia con Fernando y se referirá a estos aspectos de su obra académica, al letrado mayor de las Cortes Generales y a los compañeros Carlos Gutiérrez Vicén y a los compañeros Eugenio de Santos y Andrés Jiménez. En particular, quiero destacar que tanto Eugenio como Alfonso Cuenca, que también nos acompaña, pues han sido quienes han trabajado infatigablemente, creo yo, para el mayor éxito de este acto. Pero por encima de todos estos reconocimientos debe estar el que queremos ofrecer con este acto a toda la familia de Fernando, singularmente a Carmen y a sus hijos Rodrigo, Leticia y el resto de la familia. Gracias a vosotros porque habéis hecho posible que podamos disfrutar de Fernando como persona, como letrado y como profesor, muchas veces teniendo que robar muchas horas de estancia en la familia. Ahora quienes me acompañan en esta mesa glosarán con detalle la figura y la ingente actividad de Fernando, pero yo no quiero concluir sin recordar algunos rasgos inolvidables de su personalidad.
la constancia y el sentido del deber en el puesto que desempeñaba en cada momento, la firmeza de sus convicciones y criterios, que no impedían un espíritu abierto a confrontar sus posiciones con quienes defendían otras contrarias, y con una flexibilidad que se revelaba tras una aparente rigidez de planteamientos, aceptando incorporar argumentos de otros si tras la oportuna reflexión le convencían de ese cambio de criterio. Pero por encima de todo fue una gran persona, un buen compañero y amigo, siempre de trato cordial y afable. Muchas gracias, Fernando, por tu ejemplo que siempre recordaremos. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el excelentísimo señor don Francisco Fernández Segado, catedrático de Derecho Constitucional y coordinador de la colección jurídica. Señor don Pío García Escudero, presidente del Senado, excelentísimos e ilustrísimos miembros de esta Cámara y miembros de la presidencia del acto, queridísima Carmen. Quiero ante todo agradecer profundamente esta invitación que me permite participar en este muy merecido acto de homenaje a don Fernando Santaolalla López, letrado de esta Cámara, compañero de disciplina en las labores docentes y, por encima de todo, una persona humanamente extraordinaria y un muy querido amigo, desaparecido, desgraciadamente, de modo muy prematuro. La obra póstuma de Fernando, que hoy nos congrega, la segunda edición de su Derecho Parlamentario Español, publicada hace unos meses por la editorial Dickinson, no es sino una muestra más de las muchas que podrían aportarse de la incansable laboriosidad presidida por un indiscutible rigor que ha caracterizado toda la trayectoria académica y científica de Fernando. En su persistente recorrido, Fernando incursionó en una gran pluralidad de temas, como son sus diversos libros y que así lo atestiguan, por ejemplo, el Parlamento y sus instrumentos de información, el sistema electoral del Parlamento Europeo, los trabajos parlamentarios sobre la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, su derecho constitucional y, en fin, sin el más mínimo ánimo de exhaustividad, por un nuevo procedimiento legislativo, libro este también publicado en la editorial Dickinson. Ya estas obras, al igual que el enorme número de artículos científicos publicados por Fernando en muy diferentes revistas, nos revelan su preocupación por los grandes temas del derecho parlamentario. Baste como ejemplo significativo de ello los numerosos ensayos que publicó en esa excelente publicación que es la Revista de las Cortes Generales. He tenido la curiosidad de contabilizar su número, que asciende a un total de 18 artículos, el primero en el número 3 de la revista, el último en el número 103. La obra cuya presentación aquí nos congrega es sin duda la culminación de muchos años de estudio y reflexión sobre esta trascendental materia, respecto de la cual ya en los alrededores del año 1936 el maestro don Nicolás Pérez Serrano se hacía eco de cómo su interés había hecho pensar a algunos autores de aquella época en la conveniencia de organizar con ella una disciplina científica independiente. Publicado el libro inicialmente en el año 1984 en la Editora Nacional y 6 años después en Espasa Calpe, en la editorial Dickinson aparece la primera edición de la obra en el año 2013. A lo largo de casi medio millar de apretadas páginas que se estructuran en 16 capítulos, cada uno de ellos subdividido en múltiples epígrafes, lo que a mi juicio ya es sintomático de la hondura, minuciosidad y rigor de la investigación, el autor hace un exhaustivo repaso de todos y cada uno de los temas, directa o indirectamente, relacionados con el derecho parlamentario. La obra se apoya en unas fuentes bibliográficas que yo me atrevería a calificar de exhaustivas, como revela su profuso manejo de la bibliografía inglesa, francesa, alemana, italiana, además, por supuesto, de la española, por citar tan solo algunas de las más relevantes. A ello se añade su amplísimo estudio de la jurisprudencia constitucional. Ese rigor y minuciosidad dista de manifestarse, de plasmarse en un lenguaje plúmbeo o viscoso. Bien al contrario, la redacción es grácil, incluso me atrevería a decir que amena.
Particular relevancia creemos que presenta el amplio tratamiento que en el primer capítulo se hace de las fuentes del derecho parlamentario. Digno de recordar es la caracterización que en él hace de la naturaleza jurídica, tema muy debatido, de los reglamentos parlamentarios. Normaciones autónomas de las cámaras, un caso atípico en el mundo del derecho que no pueden equipararse ni con las leyes formales ni con los reglamentos administrativos. Tienen fuerza de ley, pero en un sentido impropio, por limitarse a la vida interna de las cámaras. La obra no se limita a describir y explicar el contenido de la materia abordada, sino que más allá de ello está salpicada de observaciones, en unos casos críticas, en otros no tanto, pero siempre sensatas, que aparecen presididas por la independencia de criterio del autor, muy alejadas de cualquier sesgo ideológico o de partido, lo que no extraña en absoluto a quienes, como en mi caso, hemos tenido el privilegio de tratar a Fernando durante muchos años, pues el equilibrio fue uno de sus rasgos vitales más característicos. Y así, refiriéndose al reglamento de las sesiones conjuntas de las Cortes Generales, el autor estima que tal vez hubiese sido preferible omitir la previsión del artículo 72.2 de la Constitución y dejar, como ocurre en Italia, que se aplicase el reglamento de la Cámara Baja, cuyo presidente y cuya sede se utilizan para estas sesiones conjuntas, antes que prever un reglamento que, pasados 40 años, todavía dista de ser aprobado. Ya en el capítulo relativo a la estructura de las Cortes Generales, Fernando Santaolalla, en referencia a la crisis del bicameralismo, apunta a un hecho de la mayor importancia, el de que el bicameralismo federal ha perdido su sentido territorial en las últimas décadas, convirtiéndose la segunda Cámara en un instrumento adicional de la división de poderes y de la competencia entre los partidos políticos. En el capítulo cuarto, referente al proceso de la vida de las cámaras, el autor se muestra crítico, creo que con toda razón, hacia el nuevo supuesto de exclusión de la disolución anticipada de las cámaras que impide al presidente del Gobierno en funciones la disolución anticipada. Pues precisamente a un gobierno de este tipo puede que no le quepa otra alternativa que la de provocar nuevas elecciones, con lo que tal limitación introduce un elemento de rigidez donde debía de requerirse un elemento de flexibilidad. En el capítulo atinente al Estatuto de los Parlamentarios, particular interés creo que encierra la apreciación del autor, con la que me siento plenamente identificado, en el sentido de que en un Estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentación política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales, el efectivo sometimiento de la policía a los jueces, la prohibición de las detenciones arbitrarias y la autonomía de los tribunales son la mejor caución frente a cualquier ataque a la independencia de las cámaras. Logradas estas circunstancias, como es el caso español, obviamente, la inmunidad se hace superflua. Al abordar el estudio de los grupos parlamentarios, el autor formula una serie de sensatas reflexiones, como la de que permitir que un grupo parlamentario permanezca con vida, pese a perder, después de constituido, obviamente, la mitad de sus miembros, no deja de ser injusto, no solo por el nivel mínimo, ínfimo, de miembros con los que el grupo puede quedar, sino fundamentalmente si ello se compara con la prohibición de constituir nuevos grupos durante la legislatura. Así que considera con toda razón que hubiera sido deseable permitir la formación de nuevos grupos parlamentarios después de transcurrido el plazo de 5 días que admite al respecto el reglamento del Congreso después de la constitución del Congreso. En el capítulo referente a la estructura orgánica de las cámaras, el autor se muestra crítico en relación a diversos aspectos. Por nuestra parte, he entresacado de todos ellos 2, atinentes respectivamente a la mesa de las cámaras y a la Junta de Portavoces. Las mesas, es bien sabido, que son los órganos de gobierno y dirección de las cámaras. Tienen un carácter predominantemente institucional, en el sentido de que su comportamiento no debe estar presidido por criterios de partido, sino por consideraciones objetivas y, en la medida de lo posible, imparciales.
Sin embargo, en la calificación y admisión de iniciativas polémicas no es rara la aparición de factores partidistas. En lo que atañe a la Junta de Portavoces, el sistema de voto ponderado que en ella rige es objeto de una reflexión crítica del autor. Estima que este sistema acentúa abiertamente el carácter partidista en un trámite tan relevante como es el de la fijación del orden del día, a través del cual se vertebra el funcionamiento general de la Cámara. Tal sistema, aplicado en su literalidad, podría implicar el sofoco de la voz de la oposición, ya que permite, o puede permitir a la mayoría, especialmente si es absoluta, posponer indefinidamente aquellos temas que le puedan perjudicar. En el capítulo relativo al funcionamiento general de las cámaras y en relación a la publicidad de sus sesiones, el autor considera que el ejemplo más importante de procedimiento no público, no diremos secreto, pero no público, es el de la tramitación de los suplicatorios para imputar o procesar a un diputado. A su juicio, esta limitación, que se añade a una prerrogativa de por sí muy discutible, se enfrenta a las exigencias de transparencia y publicidad contemporáneas. Y como bien dice Fernando, si se ha obligado a la publicación de las actividades privadas y de los intereses patrimoniales de los parlamentarios, no se comprende una reserva tan absoluta, por lo que entiende necesaria su supresión. Ya en los capítulos atinentes, dedica dos al respecto, al procedimiento legislativo, Fernando Santaolalla efectúa diversas reflexiones críticas, de las cuales yo he entresacado algunas. Una de ellas, el extremo rigor del procedimiento a seguir en la iniciativa legislativa popular, que a su juicio explica que en la práctica sean muy contadas las proposiciones de ley tramitadas por esta vía y mucho menos, obviamente, las que han llegado a convertirse en leyes. El autor considera asimismo, cuando menos, dudosa la constitucionalidad del sistema de delegación automática contemplado por el artículo 148.1 del reglamento de la Cámara Baja, en relación a la competencia legislativa plena de las comisiones, ya que el artículo 75.2 de la Constitución dispone que las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, lo que supone un acuerdo de las cámaras, un acuerdo de las cámaras, sin que sean admisibles presunciones sobre este punto, como la que ha de entenderse que late en el mencionado artículo 148.1 del reglamento. Más que razonables nos parecen asimismo las observaciones críticas del autor respecto al correcto desarrollo de la Constitución llevado a cabo por el artículo 131 del reglamento del Congreso, al establecer que la votación final sobre el conjunto de un proyecto de ley orgánica se ha de producir con ocasión del debate en el Pleno del dictamen de la comisión correspondiente, antes, por tanto, del reenvío al Senado. Él defiende, con buenas razones, que esa votación final, en donde se alcance la mayoría absoluta, debiera ser a posteriori, una vez que el texto vuelva del Senado. En fin, el autor considera que el sistema para resolver las diferencias entre las dos cámaras no resulta precisamente encomiable, y ello al menos por dos razones. En primer término, por lo degradante que puede resultar para el Senado que la ratificación o rechazo de sus enmiendas dependa solo del beneplácito de los diputados de la otra Cámara. Pero además, por la escasa funcionalidad del mecanismo, por cuanto resulta imposible introducir fórmulas alternativas a dichas enmiendas y al texto previamente aprobado por el Congreso, con la consecuencia de que las innovaciones senatoriales tendrán que aceptarse o rechazarse en bloque. De ahí que el autor crea que hubiese sido mucho más lógico establecer una comisión mixta para resolver estas discrepancias, fórmula además enormemente arraigada en el constitucionalismo histórico español desde 1837. Este rapidísimo repaso del libro nos muestra que el mismo no se limita a una exposición rigurosa y profunda de la materia abordada, sino que más allá de ello no prescinde de tratar críticamente aquellas regulaciones que al autor le parecen merecedoras de reproche, ofreciendo en muchos casos soluciones alternativas.
un profundo dominio teórico de la materia, perfectamente enmarcado en un manejo amplio, enorme, del derecho comparado, un manejo igualmente exquisito de las categorías jurídicas, como también de la jurisprudencia constitucional, y todo ello unido a la sapiencia que ha dado al autor su dilatadísima experiencia práctica de la vida parlamentaria, han propiciado una espléndida obra cuyo manejo siempre nos hará presentes las virtudes personales de Fernando Santaolalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Andrés Jiménez Díaz, letrado de las Cortes Generales. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimas señoras y señores, queridos colegas, querida Carmen, Leticia, Rodrigo, amigos todos. Como quiera que la razón por la que estoy sentado en esta mesa obedece con toda seguridad a mi amistad, a mi larga y vieja amistad con Fernando Santaolalla, me van a permitir que hable de aspectos más relacionados con la personalidad y con elementos, digamos, de la riqueza de esa personalidad de Fernando Santaolalla. Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de ver que la concurrencia que este acto ha suscitado. Borges decía en un verso magnífico y terrible que somos el olvido que seremos, pero me alegra mucho ver que Fernando todavía está vivo en nuestro recuerdo y que estamos aquí, además, para avivar ese recuerdo. En el recuerdo que yo tengo de Fernando, Fernando era, sobre todo, un gentleman. Un hombre de gestos, de presentación, siempre cortés, siempre elegante, un gentleman incluso en su modo de vestir, pero un hombre que era también profundamente afectuoso. Cuando Fernando se acercaba y te decía, ¿qué pasa, hombre?, te estaba diciendo, eres mi amigo, te reconozco como tal y me regocijo con nuestra amistad. Fernando era un gentleman en el que se escondía un alma germánica. Fernando era rigor, era puntual. Fernando amaba el trabajo bien hecho, la obra perfecta, esas cosas que posiblemente no están precisamente inscritas en el alma hispana, ¿no? Y ese rigor de Fernando se dejaba ver en dos aspectos fundamentales. En su vida, ya se ha dicho aquí que Fernando mantenía sus principios, pero escuchaba. Lo que no hacía nunca era atenerse o doblarse en función de las circunstancias por razones de conveniencia. En los tiempos líquidos que vivimos, por utilizar la expresión de Bauman, Fernando era una persona fiable y confiable. Y en su obra también se nota ese rigor de la personalidad de Fernando. Como todos los que nos hemos acercado al derecho parlamentario, naturalmente, hemos trabajado, estudiado y prácticamente machacado los libros de Fernando. Y son libros rigurosos, su obra es una obra detallada. Yo tuve ocasión de hablar con él a propósito de uno de sus últimos artículos, en una cosa en la que le dije, Fernando, voy a discrepar de lo que dices, en lo que voy a escribir, y eso yo sabía que no generaba ni la más mínima tensión, porque Fernando creía en el diálogo. Por eso me dolió, durante la etapa en que él estaba más empeñado en eso, me dolió como cosa casi personal que la Universidad Española no reconociese los méritos de Fernando y le concediese la cátedra que se merecía. Pero bueno, estas son cosas con perdón del profesor Fernández Segado, de esa cosa típica de la Universidad Española de no abrirse a los aires exteriores. Fernando era un hombre culto y amante de la cultura. Cada vez que había un estreno en el Real, una ópera, Fernando llamaba para hacer la crítica y contrastar, y siempre tenía una crítica acertada, oportuna, sin ser musicólogo, pero su enorme bagaje cultural le permitía hacer siempre una crítica exacta.
Casi todavía espero sus propuestas de asistir a nuevos estrenos teatrales y, sobre todo, nunca podré olvidar las veces que he compartido mesa con él y con otro añorado amigo, Claro Fernández Carnicero. Hablar con ellos, comer con ellos era un festín, pero no era un festín por lo que se sirviera en la mesa, era un festín por el tono de la conversación. Ya se hablase de política, de religión, de arte, el tono era siempre profundamente elevado y de una enorme altura intelectual. Proust nos enseñó a vivir en la categoría de la escisión, esa sensación de que una parte de nuestro yo ha quedado prendido a personas, a situaciones que ya no están, que han desaparecido, y me temo que con esa sensación, con ese sentimiento, tendremos que vivir todos aquellos que conocimos y quisimos a Fernando Santaolalla. Descanse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor don Eugenio de Santos Canalejo, letrado de las Cortes Generales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, excelentísimos señores senadores y diputados presentes. Gracias añadidas también por la generosidad en acoger este acto en el marco espléndido del Salón de Pasos Perdidos del Senado. Querida Carmen, queridos Leticia y Rodrigo, hermanos de Fernando, amigos todos. Nos reúne hoy la publicación póstuma de la última edición del Derecho Parlamentario Español de Fernando, con cuya ocasión le rendimos este merecidísimo homenaje por su trayectoria profesional como servidor público. De Fernando puede decirse en su proyección profesional que fue un jurista parlamentario en su sentido más cabal y pleno, pues aunó a la perfección arte y ciencia. Fernando fue un artista, en uno de los sentidos que la palabra arte ha conservado de su origen etimológico, como saber práctico. Siendo técnico de Administración Civil, ganó las oposiciones al Cuerpo de Letrados de las Cortes en 1977. Fue, por tanto, testigo de primera mano, junto con otros compañeros y funcionarios, no muchos, del apasionante momento constituyente y de transformación legislativa que permitió a España recuperar la soberanía de su destino. Inició entonces una carrera que nuestro letrado mayor, Carlos, podrá glosar y recordarnos mejor. Querría subrayar que Fernando no fue solo un jurista práctico, sino que siempre acompañó su quehacer de reflexión, que transmitió, como se ha dicho, como profesor de Derecho Constitucional y autor de varios libros, numerosas colaboraciones en obras colectivas y cerca de un centenar de artículos en revistas especializadas, fundamentalmente dentro de aquella disciplina y de la más específica del derecho parlamentario. Reconocemos a Fernando en la afirmación del filósofo de que una golondrina no hace verano ni un solo día, y así tampoco hace al hombre venturoso y feliz un solo día ni un instante. Sin duda, Fernando compartía esta convicción, a juzgar por la perseverancia de su labor creadora, que mantuvo hasta el final con varios trabajos que vieron la luz en el último año de su vida. De su obra científica, también se ha dicho aquí en esta mesa, de la que confieso que no he leído todo, querría destacar una nota de estilo, la pulcritud de su prosa, reveladora de la claridad de su pensamiento, que tanto apreciamos los que no podemos dar lecciones de nada y solo somos aprendices de todo. Del derecho parlamentario español, cuya última edición presentamos hoy, hay que comenzar diciendo que adquirió desde el principio un valor referencial en el derecho público de nuestro país. Su primera edición, publicada por Editora Nacional en 1984, era la primera obra, después de aprobada la Constitución, que yo conozca, en la que sistemáticamente se estudiaba el ordenamiento propio de las Cortes Generales desde la perspectiva jurídica y desde un concepto que podríamos denominar estricto del derecho parlamentario, que abarca, por decirlo en palabras de su autor, todo lo que acaece en el seno de las cámaras, desde que los diputados y senadores acceden con su acta y credencial hasta que se produce su disolución. Había ciertamente en la doctrina española de aquellos años referencias previas, sobre todo en los comentarios y estudios sobre la Constitución y el régimen constitucional, en la parte correspondiente al Poder Legislativo, y del esperanzador tiempo inmediatamente anterior a la Constitución, no me resisto a recordar el Tratado de Derecho Político de Nicolás Pérez Serrano, publicado póstumamente por su hijo en 1976,
que incluía jugosos capítulos en lo específicamente parlamentario, y una obra más modesta pero de especial significado, el Diccionario de Términos Electorales y Parlamentarios, alumbrada en 1977 y firmada por José María Gil Robles Quiñones y Nicolás Pérez Serrano hijo, obra que con sus remisiones a los reglamentos parlamentarios históricos españoles traía al momento de la transición los antecedentes semánticos del gobierno representativo en España. El mismo Fernando publicó en 1982 su tesis doctoral, dedicada al Parlamento y sus instrumentos de información, pero con su derecho parlamentario ofrecía, como decíamos, una visión sistemática de este campo, que a quienes preparábamos oposiciones por entonces nos venía como agua de mayo, y una base firmísima para su consideración como una rama del derecho constitucional con sustantividad propia. Como también se ha dicho, la obra ha conocido 3 ediciones más, la cuarta y última, la que hoy se presenta, y a través de ellas puede seguirse la evolución del derecho parlamentario nacido de la Constitución de 1978. Hay que precisar de inmediato que el análisis se limita a las Cortes Generales, lo que es meramente una acotación del objeto de estudio, pues todos sabemos, y Fernando conocía con detalle, que el derecho parlamentario español ha evolucionado en 2 niveles, el estatal, encarnado por la institución representativa de la soberanía del pueblo español, y el de los parlamentos autonómicos, si bien es cierto que los ordenamientos propios de estos se modelaron inicialmente, por razones comprensibles, con un sustancial mimetismo respecto del ordenamiento del Parlamento Nacional, y aunque esa evolución ha deparado singularidades reseñables, sigue ofreciendo el sustrato común derivado de aquel origen. En una suerte de reciprocidad, sin embargo, esta dimensión territorial del derecho parlamentario español ha contribuido de manera importante en otro rasgo característico de su devenir, en el plano de las fuentes, la transformación de un ordenamiento de base legal y consuetudinaria en otro de base legal, consuetudinaria y jurisprudencial, habiéndose desarrollado un corpus de sentencias del Tribunal Constitucional originado en un buen número de casos en controversias suscitadas en parlamentos autonómicos, corpus en el que la consideración del valor instrumental de los reglamentos de las cámaras para el pluralismo político, por una parte, y una interpretación expansiva del ius in officium de los parlamentarios, por otra, han jugado un papel crucial en la definición del derecho parlamentario que llega a nuestros días, como es bien conocido. A los 2 niveles señalados, estatal y autonómico, hay que añadir un tercero, derivado de la pertenencia de España a la Unión Europea, que afecta sobre todo a las Cortes Generales, con algunas consecuencias en lo orgánico y en lo procedimental. No pudiendo detenernos en el contenido concreto de la materia estudiada, especialmente después de la excelente síntesis del profesor Fernández Segado, el ordenamiento propio de las Cortes Generales, añadamos tan solo como pincelada general, atinente al peso respectivo de lo nuevo y lo tradicional, que la prolongada interrupción del parlamentarismo derivada de la Guerra Civil supuso que, al restablecerse este a partir de 1977, las cámaras se organizasen conforme unas reglas en las que había más de creación ex novo que de tradición, más de voluntarismo normativo que de recepción de unas prácticas históricas, con una orientación en la que el principio de eficacia se vio alzaprimado sobre el de libre discusión. Fernando, tanto en la obra comentada como en otras suyas, entre las que me gusta destacar El Parlamento en la encrucijada, escrita desde el ángulo politológico, defendió siempre una reorientación que, sin detrimento de la eficacia, permitiera, dicho en palabras suyas, dilatar procedimientos y liberar facultades. Pasamos, en fin, del jurista parlamentario a la persona. De justicia es reconocer un mensaje que esta mañana han recibido el letrado mayor de las Cortes, Carlos Gutiérrez, Manuel Cabero, nuestro letrado mayor del Senado, en el que el letrado mayor de las Cortes Valenciana, disculpándose por no poder asistir a esta sesión, señala: Fernando Santaolalla, además de un gran jurista, era una persona extraordinaria. Estoy con todos vosotros. Un abrazo. Sentimiento que todos compartimos unánimemente. En mi caso particular, desde la amistad que con él mantenía, que nace del compañerismo y se forja en muchos ratos de conversación en los descansos del trabajo, al recordar el modo de ser de Fernando, me viene de inmediato a la mente una bella cualidad, a la que también se ha aludido: la elegancia. No me refiero, claro, a su dimensión exterior, por lo demás evidente, sino a la interior, porque para mí resume varias virtudes que personalmente admiro: liberalidad, magnanimidad, amabilidad y sinceridad, valentía y amistad. Liberalidad. Fernando era liberal en su más amplio sentido. Era liberal en el sentido de desprendimiento respecto de los bienes materiales, que lógicamente no desdeñaba, pero que no lastraban su proyección vital.
y también en el sentido de respeto profundo a las opiniones y creencias diferentes de las suyas. Magnanimidad. Fernando era magnánimo, en el sentido también de desprendimiento, en este caso respecto de los honores, y de ser incapaz de albergar rencores por esas ocasiones en que no se reciben honras merecidas o incluso se soportan pequeños menosprecios, todo marca de la vida humana. Amabilidad y sinceridad. Fernando tenía un natural amable con todos, pero siempre lejos de la complacencia y la obsequiosidad, pues amaba la verdad y lo manifestaba en sus palabras y en su vida. Era lo que se dice un hombre íntegro, lo que a veces pudo atraerle dificultades. Ese amor a la verdad definía además a Fernando como auténtico hombre de pensamiento, no solo en su obra escrita, sino en cuantas conversaciones mantenía con sus amigos. Explica el rigor con el que analizaba los problemas planteados. Es fácil dejarse llevar por lo que los más piensan o lo que nos llega de nuestro entorno. Fernando sabía guardar distancia y advertir aristas de un problema, sobre todo de los más polémicos, que a los demás nos pasaban desapercibidas, lo que hacía que escucharlo fuera un placer. Valentía. El trato cercano permitía advertir en Fernando un fondo de ímpetu, de fogosidad, que es rasgo propio del coraje, que atemperaba con su dedicación intelectual. A la postre transparentó su valentía a través de su entereza y generosidad en los últimos meses de su vida. Avanzada su enfermedad de forma inexorable, siguió viniendo al trabajo hasta que literalmente no pudo más, ya muy cerca de sus últimos días. En todo este tiempo continuó disfrutando de la charla del café y nunca, en muestra máxima de generosidad, le oímos lamentarse ni trasladarnos a sus amigos sus dolencias y temores, que indudablemente los tendría, pues la valentía no es ausencia de miedo, sino esa disposición de los elegidos para superarlo. Y concluyo con la amistad. Fernando cultivaba ese grado más intenso de amabilidad que es la amistad, que entendía y vivía como dejó escrito Aristóteles. Es lo más necesario a la vida. Sin amistad nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes. ¿De qué sirve la abundancia de bienes sin la oportunidad de hacer el bien, que es la más ejercitada y la más laudable hacia los amigos? Dos marchando juntos, pues con amigos los hombres están más capacitados para pensar y actuar. Esta vivencia de la amistad que tenía Fernando me entristece, pues la amistad necesita de trato y tiempo, y si la muerte agazapada le sorprendió a él en fecunda madurez, a otros nos privó del tiempo con el amigo. Me consuela, sin embargo, una convicción. Entendiendo el reproche de ventajismo que puede hacérseme desde otras creencias, confieso mi fe en que el azar no tiene la última palabra en el horizonte humano y que de la semejanza divina que nos configura como personas participó de modo eminente Fernando. Muchas gracias, Eugenio. Tiene la palabra a continuación el excelentísimo señor don Carlos Gutiérrez Vicén, letrado mayor de las Cortes Generales. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimo señor expresidente del Senado, querida Carmen y demás miembros de la familia Santaolalla, excelentísimas e ilustrísimas señoras y señores, permitidme que os salude a todos como amigos y compañeros de Fernando. Para mí es un grato honor participar en este sencillo pero sincero y sentido homenaje a Fernando que estamos haciendo y además me corresponde, como letrado mayor, hacer la semblanza de la carrera de Fernando como letrado de las Cortes. Y desde esta perspectiva es difícil exagerar la importancia de la aportación que Fernando hizo a nuestro cuerpo desde su ingreso en el mismo, en la segunda promoción de 1977, la que tuvo lugar en diciembre, donde compartió además promoción con Manuel Gonzalo y con Manuel Fernández Fontecha. Para empezar, y en eso creo que debe reconocerse el acierto de los organizadores del acto, la influencia de Fernando en las últimas generaciones de opositores al cuerpo de letrados se ha manifestado no solo en la obra que hoy se presenta, sino en todas aquellas que también ha mencionado nuestro compañero Eugenio,
en particular su tesis doctoral, que nos enseñó a distinguir entre los instrumentos de información del Parlamento y lo que sería la función de control en sentido estricto. Y además, para mí también es grato reconocer que ese magisterio se ha mantenido a lo largo del tiempo, incluso hasta los tiempos más recientes, porque en la última convocatoria de oposiciones, que todavía no ha finalizado, aunque creo que es un dato que se puede revelar, todos, absolutamente todos los opositores han citado en algún momento a Santaolalla López, como corresponde a la más ortodoxa técnica de citas doctrinales. Fernando, en este sentido, fue un maestro para todos nosotros y contribuyó, sin duda, a dar un prestigio al cuerpo que supone es obligado reconocer en este acto. Pero, además, Fernando fue un constitucionalista puro, cuya especialidad, el derecho parlamentario, pudo conocer desde la mejor forma que los juristas tenemos de acceder al objeto de nuestro conocimiento, como es la práctica. Y así, Fernando siempre asumió con entusiasmo todas las empresas que le parecían pioneras. Fernando, que se ha dicho también aquí, conoció o vivió los años de la transición democrática desde un observatorio privilegiado, como era el Senado, y casi inmediatamente asumió el puesto de letrado mayor adjunto entre los años 1979 y 1984, si no recuerdo mal, bajo la presidencia de don Cecilio Valverde primero y después de don José Federico de Carvajal, y siendo letrado mayor Juan José Pérez Dobón. Después, Fernando volvió al Congreso y tuvo también la valentía, diríamos, o la audacia de asumir el ofrecimiento de hacerse cargo de la Secretaría General de la Asamblea de Madrid, bajo la presidencia de Rosa Posada, en 2 años intensos, según él mismo describe en una contribución que hizo después a la publicación del 20º aniversario de la institución del Parlamento Autonómico, donde decía que efectivamente fueron unos años intensos, interesantes, difíciles e incluso duros, decía, pero no obstante, concluía, la experiencia personal y profesional fue positiva. Sin duda contribuyó a crear los cimientos de esa Secretaría General de esta Asamblea, y la experiencia debió ser también gratificante para la institución, porque después, en los años posteriores, no ha sido infrecuente, sino más bien lo contrario, el que algunos compañeros letrados y compañeras letradas de las Cortes Generales hayan asumido esa Secretaría General. Silvia Martí, Pablo García Mesía, Fabio Pascua o en la actualidad Raquel Marañón están ocupando este puesto, con lo cual también en ese sentido Fernando abrió un camino a todos los compañeros del cuerpo que es preciso y obligado agradecerle. Además, después, cuando volvió Fernando a las Cortes, se interesó por la actividad internacional que se desarrolla en las cámaras y ejerció el puesto de secretario de la delegación española en la Asamblea del Tratado del Atlántico Norte, desde donde dejó también huella de su trabajo preparando las memorias de los años en los que estuvo al frente de este órgano. En esta vertiente internacional es obligado recordar lo que ya no sería audacia o una actividad pionera, sino ciertamente decidida y valiente, la misión que como experto aceptó, misión liderada por la Comisión Europea en Bosnia y Herzegovina, para crear o estudiar la organización y creación de una asamblea parlamentaria en esta República Federal. Fruto después de los acuerdos de Dayton, se creó efectivamente esta Cámara bicameral, la Cámara de Representantes y la Cámara de los Pueblos, siguiendo ese principio del bicameralismo en nueva vertiente que señalaba el profesor Fernández Segado y que sin duda Fernando contribuyó a llevar al ánimo de los responsables de la institución. Por otra parte, Fernando tenía una inquietud intelectual que también se ha glosado aquí, que seguramente era una de las causas de su enorme erudición y de su vasta cultura, lo que hacía que el puesto de director de estudios y documentación
pareciera hecho a la medida. O si se quiere al revés, Fernando contribuyó, puesto que es un puesto que ocupó en las dos casas, contribuyó a configurar las características propias de esta dirección. Lo hizo en el Congreso de los Diputados, primero como jefe de departamento y después como director, y también entre los años 2004 a 2011 aquí en el Senado, impulsando proyectos tan cercanos a nuestra identidad como la revista de las Cortes Generales o como el Boletín de Jurisprudencia Constitucional. En fin, Fernando volvió a la práctica desde la teoría cuando asumió la jefatura de la asesoría jurídica de esta casa, donde además de asumir el constante incremento de funciones que este órgano va teniendo por el crecimiento de la actividad administrativa y en materia de contratación, en fin, aspectos menos lúcidos, sin embargo también tuvo ocasión de representar y defender en juicio a la casa, por citar tan solo una de las ocasiones más relevantes y últimas en el tiempo, con ocasión del recurso de inconstitucionalidad planteado por el acuerdo de aplicación del artículo 155 de la Constitución después de la Declaración Unilateral de Independencia que se produjo en octubre de 2017. En fin, Fernando asumió también su correspondiente labor en las comisiones. Es preciso citar al menos las últimas que ocupó en el Senado, la de Hacienda y Administraciones Públicas, y sobre todo la Comisión Constitucional durante las legislaturas octava y novena, o las últimas que desempeñó en el Congreso, la de Régimen de Administraciones Públicas, Sanidad y Consumo. Trabajo que, como todos los letrados conocéis, abarca un amplio conjunto de funciones a las que él siempre mantuvo una disposición inigualable. Yo debo concluir recordando que este resumen no es más que un conjunto de datos biográficos en el que resulta muy difícil recoger lo más importante. Como siempre, como casi siempre, lo más importante no se recoge o no queda de él, no queda de ello memoria en ningún registro, y es la impronta personal que Fernando deja en cada uno de los compañeros. Fernando, como se ha dicho, además de un excelente letrado de las Cortes, era un gran compañero y con una humanidad especialmente cortés y elegante, era capaz de brindar siempre un consejo y una ayuda a todo aquel que se lo solicitaba. Por eso creo que el cuerpo de letrados tiene una deuda con Fernando Santaolalla, una deuda que no es posible pagar, pero que es obligado reconocer. Y por ello creo que debemos hacerlo en este momento. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, querida Carmen, hijos, hermanos, miembros de la mesa del Senado, señorías, señor secretario general del Senado, compañeros del cuerpo de letrados, señoras y señores. En primer lugar, yo tengo que agradecer las palabras de todos los miembros de la mesa, porque después de estos testimonios y de recuerdos personales de quienes conocieron bien de verdad a Fernando Santaolalla y que, por tanto, nos acaban de ofrecer una muy valiosa semblanza de su gran dimensión intelectual y humana, yo creo que yo poco más puedo añadir. Pero no quisiera concluir este acto sin dar testimonio de mi más profunda gratitud a Fernando Santaolalla por su excelente quehacer profesional y por su inestimable apoyo al desempeño del trabajo parlamentario de las Cortes Generales. Quien les habla lleva ya unos cuantos años dedicado a la actividad política, una actividad que en mi caso ha estado centrada en gran medida en esta Cámara, que he tenido el inmenso honor de presidir en los últimos 7 años. Y creo, pues, que cuento con el suficiente conocimiento de causa para dar fe de la trascendental importancia de la labor desarrollada por el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales en aras del eficaz funcionamiento de esta institución, que constituye el núcleo de nuestro sistema democrático. Tal como Fernando Santaolalla nos recuerda en su manual, el rasgo más distintivo del derecho parlamentario es que gira en torno a la institución que encarna libre y democráticamente la voluntad popular y en la que tiene lugar la concurrencia de fuerzas políticas diferentes y enfrentadas en libre competencia por el poder. Es decir, estamos en el escenario, el Parlamento, donde se practica el juego político que expresa la apertura y la pluralidad de nuestra sociedad. Pero ese juego
como no puede ser de otro modo en una democracia, ha de estar siempre sometido a las reglas del Estado de Derecho. Hasta tal punto es así que cuando el derecho se quiebra, también se quiebra la democracia, porque la democracia jamás se construye a expensas del derecho, sino desde el derecho. El parlamentarismo se sustenta, pues, sobre un binomio indisociable entre política y derecho. Muchas veces los políticos nos sentimos tan cargados de razones que actuamos con una gran dosis de vehemencia. Y, sin embargo, el impulso político, por muy vehemente que sea, nunca puede traspasar los límites de la legalidad democrática. Y son los letrados, precisamente, quienes actúan como guardianes de la constante adecuación de la acción política parlamentaria al marco constitucional. De ahí, por tanto, lo imprescindible de su cometido. Creo que jamás se insistirá bastante en el valor fundamental de ese equilibrio político-jurídico sobre el que reposan nuestros derechos y nuestras libertades. Y, en efecto, habiendo cumplido ya 4 décadas de democracia constitucional, siempre es conveniente recordar que nada de lo mucho que hemos logrado a lo largo de este tiempo, desde la transición hasta hoy, hubiera sido posible sin haber respetado ese esencial equilibrio entre política y derecho. Fernando Santaolalla fue una de esas ejemplares personas que, guiado por sus fuertes convicciones democráticas, puso sus grandes conocimientos jurídicos al servicio del interés común de todos los españoles, aquí, en la sede donde está depositada su soberanía política. A lo largo de su fructífera carrera, obró invariablemente con una generosidad derivada de su sentido ético de la responsabilidad cívica, con eso que John Stuart Mill calificó como un sentimiento de tarea común, que siempre es la mejor garantía de la salud y la consistencia de un sistema democrático. Solo le podemos reprochar que nos dejara demasiado pronto y, sin embargo, siempre le estaremos agradecidos por lo mucho y bueno que nos dio. Por eso, su ejemplo y su legado perdurarán como guía y referencia para las futuras generaciones de juristas y confiemos en que nunca deje de ser así, también de los políticos. Muchas gracias y queda clausurado este acto de homenaje.